Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Para el video de hoy les traigo siembra escalonada de la temporada otoño-invierno. La siembra escalonada me permite tener cosechas permanentemente y no cosechar y esperar meses a que todo vuelva a crecer. A la hora de cosechar ya tengo un plantín avanzado para colocar en el lugar que dejó vacío esa cosecha. De acuerdo a mi espacio, yo realizo 2 siembras grandes por temporada, con un periodo entre ellas de 1 mes y medio aproximadamente. Me organizo de esta manera. En la primera siembra incluyo cultivos cuya cosecha tardan menos de 3 meses y más de 3 meses. Y en la segunda siembra, como en esta, solo incluyo aquellos que tardan menos de 3 meses, para que no se me superpongan con la siguiente temporada y me liberen el espacio. Mientras tanto, les recomiendo ver este video anterior, en donde con el resultado de la primera siembra armo mis bancales, canjones y macetas. Se los dejo al final y en descripción. Mientras tanto, también podés suscribirte al canal si es que todavía no lo hiciste. En mi segunda tanda de siembra vemos este semillero gigante en donde hay acelgas, lechugas, cebollas, mostazas y muchas ya comenzaron a germinar. Acá en los semilleros más pequeños tenemos espinacas, acelgas. En este tenemos hinojo y espinacas. Los puse juntos porque se me mezclaron las semillas que coseché de mis cultivos y no etiqueté bien. Y acá también tenemos lechuga criolla. En estos más pequeños hay un poco de todo. Puerro, perejil, bastante perejil. También tenemos cilantro, cebolla, cebolla de verdeo y un poco de lechugas de otro tipo, de otra variedad, normalmente de manteca. Acá vemos que ya muchos semilleros comenzaron a germinar y todavía me quedaron algunos cultivos de la tanda anterior, como algunas habas y repollos que todavía no trasplanté en lugar más grande, porque estos son los que voy a regalar. Pero ya vemos cómo va creciendo las lechuguitas, el perejil, acá las acelgas, espinacas. Este semillero que tenía duda aparentemente es espinaca. Acá están las cebollas, mis 2 semilleros. También acá tenemos la cebolla de verdeo. Y ahora viene el momento de repique, en donde cada plántula va a tener su casita para empezar a desarrollarse mucho mejor. Voy a comenzar a repicar mis lechugas. Les voy a dejar 3 columnas porque en casa se come muchísimo. Sigo con las acelgas, les voy a dejar 2 columnas también este cultivo. Las espinacas también en 2 columnas. Y por último, una columna de caléndulas. Y como ya conté también en mi video de caléndulas, tiene muchísimos beneficios tenerla en la huerta. Así que al final también te dejo el video del cultivo y las descripciones.
Coloco las etiquetas, también coloco la del apio y la mostaza que ya tenía repicado. Y como siempre, a lo último le doy un buen riego. También coloco en la bandeja un poco de agua para que vaya absorbiendo bien desde las raíces. Todavía estás a tiempo de sembrar, espero que te animes, les mando un saludo grande y hasta el próximo video.